el imperio decadente, el imperio cómo comienza a decaer, pero también cómo el papado empieza a resurgir. El poder de Carlomagno era una cuestión, podemos decirlo personal, porque se nota que cuando fallece es cuando comienza la decadencia del imperio. Fallece Carlomagno y la decadencia del imperio, pues esto es cuando empieza. Pero recordemos, a la par, desde Gregorio Magno, el papado empieza a aumentar. Mientras estuvo Carlomagno, el papado no disminuyó de su poder, no disminuyó su poder. Pero cuando empieza a disminuir el poder de Carlomagno, el poder del papado empieza a aumentar. Estuvo su sucesor, fue su hijo Ludovico Pío, Ludovico Pío Luche, Ludovico Pío, del 814 al 840. Ya aquí ya nos vamos a acercar al año 1000. Él se define como una persona de excelente carácter personal, pero aún así incapaz para continuar con todo el trabajo de Carlomagno para gobernar a sus propios hijos, que ellos conspiraron contra él y terminaron peleados entre sí. Después de su muerte, después de la muerte de Ludovico, se repartieron el reino. Hicieron un tratado que se llamaba el Tratado de Verdún en el 843 y se dividieron el reino. A uno de ellos se llamaba Lotario, le tocó lo que es Italia y parte del territorio que correspondía hasta parte del este, y él, Lotario, era el que tuvo el título imperial. Luis, que se le dio la región del este, que es donde ya a él se le dio como sobrenombre el germánico. Y luego quedó el otro, Carlos, que tenía como sobrenombre Carlos el Calvo, le tocó la mayor parte de Francia, de lo que es Francia actual, y también ya después lo que es la corona imperial. Entonces, ya todo eso, por medio de este tratado, ya fue como se logró parte de la independencia de Francia y a su vez la independencia de Alemania. Ya eran países que podían verse aparte del imperio, pero era casi, por lo que vimos la vez pasada, era ya casi toda Europa la grandeza del imperio. Los gobernantes se mostraron, ellos como gobernantes, fueron ineptos para mantenerse unidos, pero también no fueron lo suficientemente avispados, buenos estrategas como lo era Carlomagno para tener la defensa. Francia sufre los ataques de los normandos de Escandinavia y que agarraron sus ríos, incendiaron pueblos. Si usted quiere ver un poquito, claro que está medio exagerado, no se sabe hasta qué punto todo esto puede ser un poco cierto, pero si ven la serie de vikingos, ahí se ve cuando los vikingos empiezan a tomar Francia, cuando después de incursionar en Inglaterra, viajan al otro lado y tratan de tomar Francia. Ellos ya se establecieron en Normandía en el 911, pero también Italia fue presa de los sacarrenos, también en que en sus incursiones saquearon hasta la iglesia de San Pedro en Roma. Fíjense, algo tan preciado y algo en su momento que nosotros pudiéramos decir tan protegido, ¿cómo permitieron que fuera saqueado? ¿Cómo permitiste que fuera saqueada la iglesia de Pedro en Roma? No sé, pues es algo que uno dice, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Ya después, con el comienzo del siglo X, ya en el 900, los húngaros también devastan Alemania, devastan Italia. Y nuevamente, es como es como decir, híjole, si Carlomagno estuviera vivo, él no hubiera permitido que los, que este, que los normandos lleguen a Francia, no hubiera permitido el saqueo de la iglesia en San Pedro, no hubiera permitido también que la devastación de Alemania y de Italia. Entonces, ahora lo que sucedió fue que la defensa de las ciudades importantes fuera imposible. Entonces, bajó el poder
bajo el poder político, bajo el poder militar, pero en esa decadencia del imperio, lo que empezó a resurgir nuevamente fue el papado. Hubo división, ya no hubo un gobierno central fuerte, estaban celosos unos de otros, estaban en continuos conflictos. Y mientras sucedía eso, las iglesias y los monasterios eran también gran parte de los mismos ataques. No podían defender todo y es lo que permite que se cambie un poco la organización social y política, porque todo esto facilita el papado, el desarrollo del papado en esta Edad Media. Si hay algo que nosotros podemos ver en la Edad Media o identificar en cualquier película de Edad Media, en cualquier serie de la Edad Media, documental, lo que queramos de la Edad Media, si hay algo que va a salir a relucir siempre, es la iglesia y el papado. Siempre. Ya aquí, ya nos olvidamos de la fortaleza, de la fortaleza del imperio. Carlomagno, o su impulso, permitió que el empuje que traía, todo esto no se desvaneciera inmediatamente, pero ya con con sus hijos fue decayendo. Únicamente Carlos, el Calvo, él tenía a Juan, que Juan era el que hacía las labores de Alcuino cuando estaba Carlomagno. Recordemos que Alcuino era esta persona letrada que le daba la importancia a la educación y Carlos el Calvo, él sí tuvo este apoyo. Este tipo, Juan Escoto, fue el que tradujo los escritos de Dionisio, desarrolló una filosofía neoplatonista y podemos decir, bueno, él permitió que sí el conocimiento prevaleciera un poco más, porque, por decir, en lugares donde atacaron los vikingos, no solamente llegaban y robaban el oro, quemaban, quemaban todo. ¿Y qué sucedió? Ellos no sabían leer, ellos no tenían un sistema de lectoescritura desarrollado, sí tenían símbolos, pero no un sistema de lectoescritura. Entonces, ¿qué sucedió? Imagínense, hermano, qué hubiera sucedido si todo ese conocimiento hubiera permanecido, si todo ese conocimiento, si toda esa historia permaneciera. Eso hizo que la misma educación no fuera en decadencia. Pero nuevamente, la educación seguía a cargo del clero. Era una educación clerical y a Juan Escoto, es el que se le adjudica ya el término, lo que ahora podrían llamarse las enciclopedias, el que empezó a formar enciclopedias. Aquí en este momento, la renovación de los estudios de Agustín resurgen y se provoca un avivamiento intelectual que ahora dentro de la iglesia trae también dos controversias. Y la primera, otra vez, se refería a la naturaleza de la presencia de Cristo en la cena. Y me imagino que si hablamos de la cena, si hablamos del cuerpo de Cristo, ya se imaginan un poquito cuál es la doctrina que ahora el catolicismo va a establecer. En el 831, un monje que se llamaba Pascasio publica el primer tratado exhaustivo sobre la cena del Señor. En él enseñaba que solo los que participaban en fe reciben la virtud del sacramento, y que por medio de ese alimento se recibe la inmortalidad. Ya él lo pone ahora a título de sacramento. Fue lo primero que se establece, lo más exhaustivo, sobre la cena del Señor. Entonces, cuando él establece y lo pone como virtud del sacramento, lo pone como símbolo o un alimento para tener la inmortalidad, para seguir teniendo, permaneciendo con la vida eterna, él habla del milagro divino, de la sustancia de la cena, de la Santa Cena, convertida al cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, aquí es donde surge la doctrina de la transubstanciación. Se llama la transubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué enfatiza esta doctrina? Que cuando se come la hostia, cuando se bebe del vino, el vino se convierte en la sangre de Cristo y la hostia se convierte literalmente
en la carne de Cristo. Esto es lo que enfatiza esta doctrina. Él dice que, bueno, aunque ya surge esta doctrina, ya es acuñada, ya es así establecida hasta el siglo XII. Hasta el siglo XII, estamos en el siglo X, hasta 2 siglos, 2 siglos después. Hubo una respuesta, porque recuerden, siempre hay en este tipo de cuestiones, sí, una contrarrespuesta. Se habló de que el cuerpo y la sangre de Cristo están misteriosamente presentes, pero no son idénticos al cuerpo, al mismo cuerpo de Cristo en la cruz. Rabán Mauro fue el que establece esta defensa. La controversia no se resuelve, pero se da pie, se da pie a esta enseñanza de Pascasio para 2 siglos después ya se tome como esta enseñanza, ya estaba ahora sí al nivel de sacramento. Si se fijan, hasta ahorita hemos estado hablando de que ya se fundamentó, ya se establece el bautismo. Ya se establece primeramente el bautismo. Ahorita ya tenemos el sacramento de la Santa Cena, ya se tiene la idea del purgatorio y es donde uno dice, bueno, aquí ya estamos, pues estamos desviados. La Santa Cena sí es un símbolo, pero la Santa Cena no da salvación y el no participar de la Santa Cena no me quita la salvación, no me la quita. Entonces, al ponerla ya como una cuestión de sacramento, estamos hablando de que eso provoca la permanencia de la salvación. Era ya lo que Pascasio quiere establecer. Siguen diferentes controversias eh, en el que ya, bueno, más bien sigue la misma controversia y esta controversia ahora va en relación no solamente a la cuestión del purgatorio, a la cuestión de la cena del Señor, sino que se toma ahora en cuenta la doble predestinación para vida y para muerte desde este entonces. Rabán Mauro, que es el que habla de esto, es atacado y es condenado como hereje. Se persigue y él se niega a retractarse. Entonces, esta controversia que no duró mucho tiempo es como el volver a sacar la disputa entre el agustinianismo así recalcitrante o el agustinianismo cabal y el semipelagianismo, que era la corriente de la iglesia en este momento, pero era un semipelagianismo agregado al que se le agregaban todos los sacramentos. Entonces dice uno, bueno, predestinación, doble predestinación, pero más sacramentos. O sea, espérate, puedo convivir. Ahorita podemos verlo en nuestro aquí y en nuestro ahora. Podemos convivir con un semipelagianista o, dicho de otra manera, con un no calvinista. Podemos convivir siempre y cuando no se vaya por las cocas como neocarismático. Lo enfatizo. Pero ya llegar al punto de tratar en nosotros de un punto medio en el que el bautismo sea a nivel sacramento, diría uno, no, espérate, o sea, no. La semana pasada se hizo la pregunta, las iglesias metodistas bautizan niños, sí, pero no ven el bautismo como una cuestión sacramental. Es decir, no es para quitarle los cuernitos al niño, como se dice, no es para que se cumpla con un sacramento, porque aún así la iglesia metodista enfatiza la salvación únicamente por medio de Cristo y por medio de su sacrificio, no en una cuestión sacramental. Por eso le comento, bueno, podemos convivir. La iglesia metodista no es una iglesia calvinista, es una iglesia arminiana. Sin embargo, podemos convivir con ellos, pero ya el llegar al punto de la salvación por medio de sacramentos, y ahí es donde se ve visiblemente cada vez más la separación de la iglesia católica de lo que nosotros podemos entender en la palabra de Dios. Obviamente no podemos decir aquí la Iglesia Católica se separó del cristianismo, no, más bien fue agarrando otro rumbo. Y
esto se fue dando mientras el imperio iba decayendo. Se acentuaba la misma decadencia del imperio y estas eran controversias en las que ya en su momento ya no hubo, porque la vida intelectual se fue también desvaneciendo poco a poco. Recuerden que la semana pasada mencioné que un fenómeno que obviamente también provocó la misma decadencia, no de la Iglesia Católica como organización, sino de la Iglesia Católica en cuanto al refutar doctrinas, es de que ya no hubo grandes pensadores. Ya, si nos vamos un poco a los reformadores, de los que pudiéramos hablar un poco antes de Lutero, sería Leonardo Savonarola, pero ya un poco, pues, bueno, creo que fue unos 100 años más o menos antes, pero él sí lo podemos ver como de los principios de la Reforma. Un remanente que el mismo Dios, yo lo veo así, un remanente que el mismo Dios levanta. Y ya cerca del 900, ya el conocimiento se había dejado al lado, a excepción a excepción de los ingleses, por Alfredo el Grande en el 871 al 900. Ya él era un adversario de los conquistadores daneses que se le compara como en un espíritu semejante al de Carlomagno y que él tenía a su alrededor hombres estudiosos, eruditos, y él favoreció la educación del clero, el rey Alfred. Ya la decadencia del imperio seguía, pero él recobra, o bueno, permite que el conocimiento no se vaya desvaneciendo. Provoca el surgimiento, el imperio de Carlomagno provoca que en Francia sí haya un partido eclesiástico y que el papado provocando que el papado fuera la fuente de unidad y esperanza. Esto era lo que ya ahora en Francia, declarándose sí católica, tenía su rey, pero ahora ya el papado está sobre el rey. Ya no importa si el rey dice algo. El papado era la única esperanza para mantener a Francia unida y para mantenerla todavía incluso hasta funcionando. Aún así, Aún así, el dominio con cierta desconfianza con algunos, el dominio de la iglesia llega a ser soberano y llega incluso a irse hasta la misma nobleza. No, a lo que voy con esto es de que ya sí, ahora la iglesia católica tiene injerencia no solamente sobre los reyes, sino también sobre los nobles. En todo, ya en todo. Y pues ya como decimos, el papado no se diga. Pero como empieza a haber cierta controversia entre algunos nobles y entre algunos arzobispos o líderes católicos, porque ya se estaba perdiendo incluso hasta el dominio secular, se empiezan a revisar ciertos documentos para identificar de dónde viene tanto poder del Papa, de dónde viene tanto, o sea, a ver, porque vamos a ver en la historia, por qué estos cuates ahorita ya son los dueños de casi todo y se empiezan a revisar los documentos desde Clemente de Roma en el siglo I hasta Gregorio y se dan cuenta que algunos de ellos eran genuinos y en parte habían sido documentos también manipulados. Entre ellos, recuerden cuál documento también entonces se dan cuenta de que dicen, ah, qué caray, nos hicieron chanchulla con el documento de la donación de Constantino. Entonces, ya aquí sí levanta cierta desconfianza, pero ya se trata de volver a conciliar, de volver, bueno, pues, ¿cómo le hacemos ahora para seguir trabajando, para seguir trabajando juntos? Entonces, se establecen decretos que fueron aceptados ahora sí como genuinos, ya con un nuevo carácter en el que ya después vemos que eso también permite como la misma reforma provoque que haya ese despertar.
Pero aún así, a pesar de todo, el papado no pierde fuerza. Sí hay desconfianza, sí hay cierta desconfianza, se hacen los decretos, pero de todas maneras no pierde fuerza. Ahora ya la decadencia del imperio ya está, ahora sí, ya por los suelos y aumenta rápidamente la independencia del papado. Ahora los papas ya eran los hombres más fuertes en toda la región de Italia. Ya el Papa León IV, del 847 al 855, es el que trata de hacer una alianza, derrota a se llamaban sacarrenos, y es el que junto, ya poquito, bueno, empieza el resurgimiento, bueno, no resurgimiento, el énfasis de la Iglesia Católica, y él, ya con su sucesor, Nicolás I, le llaman la ciudad leonina. O sea, fue tanto el poder que ya es, órale, es la ciudad leonina, la ciudad del Papa Lion. Y aquí, esta sede romana, a él ya se le pone casi a la categoría, casi, no le llegó, pero casi a la categoría de quien fue Gregorio Magno. Entonces ahora, provocando todo este poder papal, es cuando era la ciudad leonina, pero Nicolás trata de que ya no sea la ciudad leonina, sino que ahora sí se le dé ese estatus de la ciudad de Dios, basado en los escritos agustinianos. La iglesia es superior a todas las potencias terrenales. Eso es lo que él quiere establecer. Y el jefe de toda la iglesia es el Papa, y los obispos son sus agentes. La iglesia es el camino a Dios, pero nosotros somos la caseta de cobro, casi diciéndolo, casi diciéndolo así. Bueno, ya después toma más fuerza hasta con los diezmos, las indulgencias, pero recuerde, ya Pepino es el que sí establece a las iglesias católicas, establece arzobispos, establece la importancia del diezmo y que se tiene que diezmar, hace legal el diezmo. Pero Carlomagno no solamente hace legal el diezmo, hace legal que el que no dé diezmo tenga multa. Entonces, ahora eso seguía, ¿eh? Eso seguía. Ahora, ya con Gregorio fuiste dueño del 40% de los territorios. Eras dueño del 40% de los territorios. El diezmo se te tiene que entregar sí o sí. Y ahora estableces que la iglesia está por sobre todas las instituciones terrenales. El papa está sobre la iglesia y los obispos son los agentes. Ya todo, desde obispos, todo donde hubiera representación de la Iglesia Católica, nosotros mandamos. Nosotros tenemos el poder. Fíjese o sea, ya lo delicado de esto, aunque uno puede decir, bueno, qué suave que una institución bíblica en su totalidad, bíblica, ¿eh? Bíblica en su totalidad, pudiera tener esas consideraciones. Qué suave sería que los pastores fuéramos los consejeros de los gobernantes, ¿no? Qué maravilloso sería eso. Obviamente ejerciendo el pastorado bíblico, algo que me incomoda. Dejé de ir hace muchísimo tiempo, cuando los candidatos a gobernatura, a presidencia, nos invitan a los pastores a desayunar. Dejé ir de hace mucho tiempo. Parecemos animales carroñeros, ahí disculpe la expresión. O sea, hay unos que se ven bien arrastrados, o sea, esperando que si el presidente gana, vamos a tener beneficios. Pues ya a veces dejamos de lado el objetivo que nosotros tenemos como pastores, como líderes cristianos dentro de la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Esto ya provoca también que haya situaciones en las que hasta el mismo papado se da el poder de validar matrimonios, donde se ve que, por decir en el caso Lotario, se le permite el divorcio
por permiso de la misma Iglesia Católica para poder casarse ahora con su concubina. Ya la misma Iglesia Católica, ella podía decir, si un noble se quería divorciar, la misma Iglesia invalidaba el matrimonio, tenía ese poder ahora para invalidar el matrimonio, decir que no fue un matrimonio efectivo y que sí, efectivamente, no era divorcio, era invalidar el matrimonio para ahora sí, te puedes casar. Obviamente, todo esto sí había poder, había poder. Recuerda, la Iglesia Católica ya se pone sobre todas las cosas. Hasta ahorita, un dato que les había comentado hace tiempo, en Roma no se puede, no hay edificios que estén más altos que la iglesia. No hay edificios. Eso es parte de lo que la misma iglesia, pues, establecer el poder de la iglesia. Pero fíjense, ahora se llega a este punto. Más tarde, Miguel III establece el credo de ayunar totalmente el sábado. Y aquí es donde también comienza que solamente durante la cuaresma se puede utilizar leche, manteca y queso. No más eso. Entonces, ya desde ahí se empieza, manteca de puerco, ¿verdad? De animal inmundo. Ya desde ahí se empieza a establecer parte de estas ideas de que durante la cuaresma no se comen ciertos alimentos. Nosotros pensamos, o se tiene que, si se fija, muchas veces sinónimo de cuaresma, si uno menciona cuaresma y se nos viene a la mente el pescado. No, o sea, aquí todavía no, no, todavía no era ese punto, pero sí, ya aquí se empieza a exigir el celibato por parte del clero y limitar a los obispos en el poder de confirmar. Sí, se logran tener ciertas medidas, pero ya sigue ya recuerden, ya lo hemos mencionado mucho, que después de la muerte de Carlomagno, sí decayó, y en como decae el imperio, se comienzan también los esfuerzos misioneros. Se llega hasta Dinamarca, se llega a establecer también en Suecia, en parte de Noruega y en parte de Noruega, pero estos esfuerzos ya se establecen o totalmente se establece hasta un poquito después. Ya cuando si estudiamos un poco también incluso hasta la misma historia de los vikingos, ya se trata de establecer una alianza con ellos. Se bautizan algunos vikingos ya para poder permitir ahora ciertas colonias misioneras, ya también en Noruega, pero ya lo hablamos, Dinamarca y Suecia. Entonces ya aquí estamos viendo que poquito después, bueno, el comienzo de lo que poquito después fue la cristianización de Escandinavia, pero que y esto ya fue un poco más a futuro. Ya por lo menos, ¿qué se logra? Bueno, ya por lo menos los vikingos no nos matan y no nos roban. Ya pueden venir ellos aquí a Inglaterra sin que nosotros seamos dominados por ellos, y ellos ya nos permitieron tener misiones cristianas. Pero lo curioso es que fue algo que no se logró del todo con el poder de Carlomagno, sino fue algo que se logra cuando la iglesia también empieza a crecer. Esto es parte del poder de la iglesia. Esto fue algo que podemos tomar como un éxito para la iglesia en cuanto a las misiones de Oriente. Incluso se llega hasta Rusia, se llega hasta con los mismos búlgaros, donde el cristianismo también fue introducido aproximadamente entre el 850, 880, con el reinado, con el rey Boris, que ya en su tiempo opta por adherirse a la misma iglesia y aceptar el patriarcado, ya ahora en este caso también de la Iglesia Católica, pero la Iglesia búlgara sigue siendo autónoma. ¿Ok? Reconocemos que hacen aquí los búlgaros. Reconocemos el papado, sí. Somos católicos, sí, perfecto. Aceptamos los credos, sí, totalmente de acuerdo.
pero somos independientes. Somos independientes. Los diezmos, así como lo estableció Carlomagno en cuanto a la multa, no son para ustedes, son para nosotros. Creemos lo mismo que ustedes, estamos establecidos con los mismos credos, pero nosotros somos autónomos. Entonces, eso permite que también después haya un crecimiento de la iglesia griega por parte de Europa, pero hablando de la iglesia griega como la iglesia católico griega. Después vamos a ver una separación de la iglesia católica, que son la iglesia ortodoxa. El papa de la iglesia ortodoxa es una separación de la iglesia católica que funciona muy similar a la iglesia católica, pero, y es donde si analizamos ahorita en la actualidad, los rusos, si usted ve un ruso y parece católico, no es católico, es ortodoxo, pero es una división que posteriormente se da. Pero aquí vemos cómo entonces hasta la iglesia ya llega hasta Rusia. Lo que no logró Carlomagno, aquí las mismas misiones sí lo pudieron lograr. Entonces ya este papado gana territorio y ya ahorita sí, ya del imperio, ya como quien dice, no vamos a hablar. Ya después de Carlomagno con el imperio, ya no se, ya no se habla. Ya vamos a hablar ahora sí más de los papas que de algunos reyes, porque ahora ya la Iglesia Católica es la que llegó a tener parte de ese, parte de ese poder que en su momento, dijéramos, fue utilizado, fue aprovechado para el extendimiento del Evangelio. No, ya fue utilizado para el extendimiento del mismo organismo, pero no necesariamente del Evangelio.